amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, este maravilloso grupo plural. Esto se trata de esto mismo, de que todos nos escuchemos. Estamos aquí en vivo, en directo, a través de estas frecuencias. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Muchísimas gracias. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Ustedes a partir de las 11 de la noche ya van a poder volver a escuchar este programa o verlo más bien en internet, en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista Diario del Club de Periodistas de México, queridos amigos. Así es que quien quiera volver a escuchar a los maestros que nos acompañan como todos los lunes y en esta mesa maravillosa, pues estará con nosotros y está aquí el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Mario, queridísimo, qué gusto tenerte como siempre. Igualmente, gracias. Gracias, Mario. Un saludo. Lindo. Y bueno, pues gracias al maestro Benjamín Castro, ustedes lo conocen, él además de periodista es economista, académico, y bueno, él está a través de diversos medios de prensa, radio, televisión, por allá en Monterrey y en diversos estados de la República Mexicana. Y bueno, un privilegio, maestro Benjamín Castro, tenerle también. Más tarde tendremos a la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, defensora de derechos humanos, fiscalista, y pues parte importante nuestra también, por supuesto. Es un privilegio saludarles a ambos maestros queridísimos. Y bueno, hay diferentes puntos en el espectro informativo. Mario, querido, sobre circunstancias que se están compartiendo y comentando de que ya hay quienes están, ya China también sumó su vacuna, está Rusia, y bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema, Mario, querido, y sobre tu análisis sobre cualquier otra cosa que consideres pertinente compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas? Bueno, que representa un verdadero cambio a fondo en la perspectiva que se tenía de la situación de la pandemia hasta hace relativamente pocas semanas, ¿no? Donde había todo tipo de visiones sobre el posible evolución de este problema y que iban desde lo más grave, en el sentido de que tal vez no habría forma de lograr una inmunización efectiva a largo plazo, hasta los más optimistas que hablaban de que habría ya a inicios del 2021 pues ya una vacuna o un medicamento efectivo para hacerle frente. Pero el anuncio de Rusia de que había logrado ya sintetizar y probar preliminarmente con éxito una vacuna efectiva contra el COVID-19, pues realmente sacudió al mundo y inyectó un poco de optimismo en lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo en nuestro país, en donde ya había habido pronunciamientos muy interesantes sobre la decisión de que México sea uno de los primeros países en recibir un adecuado suministro de la vacuna para proteger a su población. Esto se había hecho con la vacuna inglesa de AstraZeneca y Oxford, pero ahora con el anuncio intempestivo del programa Sputnik de la Unión Soviética, que aparentemente ya tenía en funcionamiento y en total disponibilidad una vacuna efectiva contra el coronavirus,
pues cambia las cosas, para bien, por fortuna, porque por otro lado, los otros competidores de, en este logro de la Unión de Rusia, pues han decidido también adelantar un poco en las labores de prueba y de aplicación de sus respectivas vacunas. Una de las cosas que ha quedado claro es que por lo pronto el virus sí es susceptible de alcanzar, de que las personas, de que la población alcance una medida de inmunización eh, significativa, es decir, que haga que valga la pena invertir en las vacunas y para la población el vacunarse. Quiere decir que da una protección que no es de meses, sino que puede ser definitiva, según se ha firmado en algunos casos. Entonces, esto es de gran interés. Y por cierto, el gobierno mexicano ha hecho un pronunciamiento que también resulta fundamental en esta situación, porque sale al frente de lo que sería la solución del problema, que es al asegurar que en nuestro país existen recursos suficientes para adquirir el número de vacunas necesarios para inmunizar a un sector realmente importante de la población que permita ya limitar el crecimiento de la pandemia y cortarlo de raíz. Eso resulta muy buenas noticias. También es buena noticia el que haya los recursos que se hayan destinado y haya la disponibilidad de los recursos para llevar a cabo esta adquisición en forma masiva y también pues crear la infraestructura para que la vacuna se les aplique a millones de personas en el país. Entonces, es una luz al final del túnel, según todo indica, que al parecer la humanidad en este caso ha logrado esquivar la bala, como se dice, si esto sigue con estas buenas perspectivas. Y qué bueno que nuestro país está a la vanguardia, con una preocupación fundamental por el bienestar real de la mayoría que ha mostrado el gobierno de la Cuarta Transformación. Exactamente, pues Mario, esto es muy importante compartir con ustedes, queridos amigos, las reflexiones y vamos viendo cómo van evolucionando los hechos, las notas y es muy importante precisamente darnos cuenta que debido a esta evolución en lo económico, obviamente en lo que compete a la salud, en lo que compete a toda la repercusión social que esto lleva, es muy importante. Vamos en el siguiente bloque a escuchar el análisis del maestro Benjamín Castro, economista, y yo le pediría a nuestro querido Jonathan Álvarez y también un saludo al ingeniero Víctor Melara García allá en la cabina hermosísima de la Torre Tepeyac de ABC Radio. Si por favor, Jonathan, nos comparte, fíjense que tenemos a la maestra, Baena, a la maestra Miriam Baena, quien es concejal de la delegación Cuauhtémoc. Yo he compartido con ustedes cómo han estado muy atentos a nosotros como fundación, porque tenemos en el Club de Periodistas de México la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, que entre los rubros, además del académico, está el asistencial y está ahí la posada del periodista. Han dado seguimiento puntual, han estado atentos y han estado realmente comprometidos con la sociedad, con otras instituciones. Hoy va a haber un conversatorio. Yo le pediría y le agradezco a la maestra Miriam Baena que nos comparta sobre este tema. Adelante,
por favor. Muy buenas tardes, maestra Celeste. Le envío un gran saludo a usted y a todos sus amables radioescuchas de Voces del Periodista. Para mí es un placer saludarlos para invitarlos al conversatorio que se realizará en vivo por Facebook Live, @al Cuauhtémoc MX, en donde trataremos el tema aprendizaje del Consejo en esta demarcación y los pendientes para el resto del año de los concejales en Cuauhtémoc. Espero nos puedan seguir en vivo en punto de las 19 horas hoy lunes. Será un placer y un honor estar de nuevo en su programa, maestra Celeste, y poder aclarar las dudas que toda la ciudadanía, en particular los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. Por eso, los invito cordialmente a que estén con nosotros hoy lunes a las 19 horas, esperando poder resolver todas sus inquietudes. Ahí nos vemos y ojalá, maestra, sirva a sus radioescuchas lo que aquí trataremos. Muchas gracias y una excelente tarde. Muchísimas gracias, maestra Miriam Baena. Muchísimas gracias, amigos. Ustedes pueden estar presentes y ponen @ A mayúscula LC minúscula y luego Cuauhtémoc, la C con mayúscula, y MX, la primera con mayúscula. @al Cuauhtémoc MX, queridos amigos. Van a participar los concejales Grecia Jiménez, América Cañizales, Abel Fuentes, la maestra Miriam Baena y por supuesto Juan Manuel Martínez. Muchísimas gracias a todos ellos y bueno, pues les informamos a ustedes. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Hola Celeste, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la audiencia de Voces del Periodista. Soy Ana Jacobi, la coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, y hoy quisiera contarte que estamos abriendo la edición número 14 del premio. Como no podía ser de otro modo en los tiempos que corren, el tema de este año está relacionado a la pandemia del coronavirus y a los impactos sobre los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. El título de este año es Violencia, Desigualdad y Pobreza en tiempos de coronavirus. Quisiéramos invitar a todos los y las periodistas que siguen el programa a participar y a consultar las bases ingresando en nuestro sitio web. La dirección es www.papwr.org. Son las iniciales de Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Los esperamos hasta el próximo 31 de enero de 2021. Pueden ingresar sus trabajos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo y por supuesto la participación para el premio Walter Reuter. Todo lo que sea para enaltecer el buen periodismo es importante. Les agradecemos mucho, compañeros queridos, y aquí replicamos y apoyamos. Por supuesto, es un privilegio. Bueno, pues regresamos a Voces del Periodista con el maestro Mario Méndez Acosta y a pedirle al maestro Benjamín Castro. Él es economista, ustedes lo conocen, periodista, académico. Maestro querido, su lectura en el tenor, como usted siempre lo hace de manera paralela a la parte económica, con la parte médica, los impactos. También usted ha sido un gran promotor desde hace mucho tiempo, desde antes del COVID, de la importancia de la buena alimentación. Lo escuchamos con mucha atención. Adelante. No, bueno, para decir que sí, completamente de acuerdo con Mario, lo que dice él de que la humanidad esquivó la bala, ¿verdad? Es decir, hay una cosa muy importante, central, digamos, en esta gran cantidad de vacunas que se están desarrollando en este momento, algunas de las cuales ya se van a poder utilizar, y es el hecho que son vacunas de tercera generación. O sea, sin ser especialistas ni meternos en mucho detalle, hay un salto en cuanto a la generación de vacunas después de lo que hicieron gente como
Luis Pasteur, ¿verdad? Que se dedicaban, Koch, el famoso bacilo de Koch, se dedicaban a cultivar virus o a cultivar bacterias para luego inocularlas en proporciones muy bajas en el organismo, esa era la vacuna, para que el organismo generara anticuerpos. Ahora ya con el desarrollo de las tecnologías de ADN y ARN, pues digamos desde los 90 por ahí que ya se pudieron dominar plenamente, ya las vacunas no se hacen así, no se tienen que hacer cultivos, por eso es que se pudieron hacer muy rápido, porque lo que se hace es que se averigua, vamos a decir así, digamos la secuencia base, le dicen, del ADN del virus, y entonces pueden reproducir esa secuencia en algún otro huésped, en los adenovirus, que son los adenovirus, pues son los virus esos que le dan a los niños que van a las guarderías, ¿verdad? Que cada rato agarran gripas y traen diarrea y todo eso, porque son virus, digamos, inofensivos, a los cuales se les debilita y luego se les inocula también, por ejemplo, algún pedacito de proteína del otro virus, del virus malo, ¿verdad? En este caso, el coronavirus, y en base a eso se generan anticuerpos. Y se pueden generar anticuerpos, no nada más anticuerpos, sino reacciones fuertes, ¿verdad? Como son los glóbulos blancos que también entran al ataque. Así que es una ciencia que tiene que ver con el desarrollo continuo de nuevas formas de camuflajear, digamos así, a los virus y a las bacterias, ahora con su estructura de ADN, y esto es lo más maravilloso para mí, ¿verdad?, de las vacunas, el hecho de que siempre el organismo humano, si tú le presentas el enemigo o su secuencia de ADN, el organismo humano va siempre a generar la defensa necesaria, es decir, no tiene límite, no hay con que nada más te vas a poder defender de tales virus, no, el que se le presente con antelación lo estudia, digamos así, nuestro organismo y genera la respuesta y la defensa. Gracias a eso, pues, rápidamente se generaron todas estas vacunas. La rusa fue la que ya dijo haberla probado, la China lo dice hoy, y bueno, pues lo de AstraZeneca que está en proceso, y también, por supuesto, la la norteamericana, donde el presidente Trump lanzó una operación que le llamó alta velocidad, se trajo al ejecutivo de Moderna y le dijo, aquí está la lana, pónganse a chambear y hagan una vacuna. Y esa es también la que están esperando por allá. Pero el caso es que las vamos a tener, y esto pues sí, como dijo el presidente, es una luz al final del túnel, ¿verdad? Porque ya nos habían dicho que no, que unos 3 años o 2 años, y uno decía, bueno, pues con tanta muerte diaria, ¿cuántos vamos a quedar, ¿verdad? Para dentro de 2 años? Así que ahora sí podemos tener la confianza de que al empezar el año pudiéramos acceder a la vacuna todos los mexicanos. Y esto también puede ser en acuerdo, si funciona la de Seneca, bueno, pues en acuerdo con Argentina, ¿verdad? Serían 2 laboratorios, uno mexicano y uno argentino, que serían los que producirían la vacuna inglesa en el caso de ser autorizada ahora en noviembre. Y ahí pues yo quisiera agregar que con Argentina, dado que hay tan buena relación entre los dos presidentes, sería muy bueno, pues, no sé, hacer algún tipo de acuerdo de cooperación con ese país, porque ellos lograron lo que yo considero debe ser el complemento del logro de la vacuna, que es que Argentina le dijo a los banqueros, ¿verdad? Esto fue la semana antepasada, no puedo pagar tanto, usted, Macri me dejó una deuda aquí tamaño caguama, ¿verdad? De más de 250,000 millones de dólares, y se vino un forcejeo, parecía que no iban a aceptar los banqueros, finalmente hasta BlackRock aceptó, y Argentina se libró de tener que pagar 40,000 millones de dólares, digamos que un 30-35% del total de sus obligaciones en los próximos 5 años, y logró bajar los intereses de 7 a 3%, y logró también que los desembolsos que iba a ir haciendo, digamos, mensualmente o trimestralmente por la deuda, también se redujeran considerablemente. Eso le permite a Argentina, pues, un respiro, ¿verdad?, para poder hacerle frente a la pandemia, por supuesto, pero también arreglar la parálisis económica que generó, que nosotros aquí en México pues la conocemos muy bien, ¿verdad? Sabemos muy bien, uno pasa aquí aquí en Monterrey hay muchas fábricas que están pues
medios chiles, como decimos acá, o de plano cerradas, ¿verdad? Y que todo eso tiene que reactivarse. Pero además, considero yo que es una oportunidad si se opta por lo que Argentina está, pues, presentando en este momento como ruta, ¿verdad?, para recuperar la economía, porque todo el mundo se está preguntando eso, ¿cómo vamos a recuperar la economía? Porque ese es el problema. Ya si se tienen las vacunas, lo que sigue es la economía. Y bueno, pues creo que pudiéramos hablar de que todos los proyectos del sureste, que son muy buenos, muy importantes, el Tren Maya, lo del Istmo, también por supuesto el aeropuerto acá en la Ciudad de México, se multiplicaran, se pudieran hacer proyectos similares también acá en el centro del país y en el norte del país, acá para donde nosotros estamos, con ferrocarriles también, que son viejos proyectos muy planeados que nunca se han podido hacer, como el tren que está de Laredo a la Ciudad de México. Yo hice un cálculo de acuerdo a lo que se dio de cifras cuando se hablaba del ferrocarril de alta velocidad de la Ciudad de México a Querétaro. Todos lo recordamos que finalmente se suspendió y hubo un lío ahí con IGA, la empresa de los amigos de Peña Nieto, en fin, pero se decía que esos 210 kilómetros iban a generar 25,000 empleos directos y además 40,000 empleos secundarios, ¿no?, alrededor, digamos, de la obra. Ese tipo de grandes proyectos es los que nos permitiría incorporar no solamente al millón y medio de gentes que han perdido el empleo por el COVID, por la pandemia, sino a los 30 millones de mexicanos que nunca lo han tenido, que están en la economía informal, ¿verdad?, que andan en la calle ganándose la vida todos los días, que fueron los más afectados por la pandemia, y que además no tienen ninguna protección ni seguridad social, y que además es un desperdicio para el país, ¿verdad? Es decir, tener 30 millones de fuerza de trabajo que no produce, ¿verdad?, que nada más vende o realiza actividades en la calle, cuando es una capacidad productiva enorme que pudiéramos canalizar hacia estos grandes proyectos. Solo hay que pensar, diría yo, en que de los 800,000 millones de pesos que se van a gastar en intereses de la deuda este año y todos los años, porque es así como una maldición, ¿verdad?, que no nos podemos quitar de encima, convencer a los banqueros de que se mocharan con, no sé, un 40%, ¿verdad?, unos 250,000 millones que no les pagáramos, así como una quita, como la que le hicieron a Argentina por 40,000 millones, pero de dólares, ¿verdad?, que aquí fuera de pesos, 250,000, que pudieran ser inmediatamente canalizados a todo este tipo de proyectos de infraestructura, ¿verdad?, también para rescatar el campo, en fin, que creo que eso sería el complemento del logro que ha tenido la humanidad de conseguir una vacuna tan rápido gracias a esta nueva, estas vacunas de tercera generación basadas en los estudios del ADN y del genoma, y bueno, pues sería complementado por una reactivación de la economía. Y ese es el comentario que haría yo, Celeste, auditorio. Gracias, maestro querido. Ahorita continuamos escuchándoles y recordar, queridos amigos, que aunque no hubiera habido esta pandemia tan tremenda, obviamente ya se venía otra que era la económica. Esto es aparte. Y entonces esta tragedia económica ocurrió y ya venía en picada el modelo económico que se mantuvo por tantos años. Ahora, como dice el maestro Daniel Stulin, no hay un plan económico alternativo, y en estas circunstancias tan complicadas, y precisamente muchos especialistas dicen que para justificar de alguna manera, pues cayó ahí sí en algún momento como que muy específico esta pandemia, que ha amortiguado el que nos demos cuenta que la debacle económica hubiera ocurrido de todas maneras. Por supuesto, se agrava en estas condiciones, y ahora pues hay que tomar las riendas desde cada país, ¿no?, porque esto ha sido un golpe internacional, y seguramente ya con todo esto que nos comentan los maestros, pues se presenta un horizonte pues mejor, mucho mejor. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en estas secuencias maravillosas. Hemos escuchado y seguiremos haciéndole al maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, al maestro Benjamín Castro, economista, periodista, parte fundamental de este medio y de otros más donde él participa. Gracias, maestro. @carta robada. Y bueno, ya se une la muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, que se había quedado sin internet y ahí se lo reinstalaron de una manera pues que nos tenía a nosotros en ascuas, pero qué bueno que ya está Ceci linda. Y por cierto, aprovecho para mandarles un saludo tanto a la mesa como a ustedes, queridos amigos radioescuchas del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, quien por cuestiones de trabajo ahorita pues no está con nosotros, pero lo estará el próximo miércoles. Así es que se los comparto, queridos amigos. Y bueno, pues Ceci, querida, ¿cómo van las redes? Hay diferentes tópicos, hablaban los maestros sobre lo de la vacuna, esta situación de la vacuna rusa, que también la china, y bueno, sobre todo también lo que se ve en esto en las redes, pero en otros temas tan relevantes y tan importantes que nos van dando una lectura en cómo los ciudadanos conscientes ya van dando el acento donde debe de ser y haciendo oídos sordos a otros distractores que quieren manipular a la opinión pública. Pero bueno, te escuchamos con atención, Ceci, querida. Adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues es algo bien interesante que primero, que ya sé que los maestros estaban hablando de la vacuna y todo, porque las redes ahorita, la vacuna es lo más importante porque se habla de la sobrevivencia y la vida. La gente pues está muy preocupada y esto es algo que es muy importante para todos, porque pues ¿para qué queremos el comercio o todo si no hay vida, no? Exacto. Aquí algo que pasa, primero quiero mencionar lo que pasó en redes el fin de semana porque es un tema muy interesante. Siempre decimos en este día lunes que las granjas de voz de la oposición toman un auge increíble cada vez que hacen en las redes sociales. Y este fin de semana le tocó al hijo del presidente y cada semana le toca a la esposa del presidente. Y digo a la esposa porque ya no existe esto de la primera dama, ya no existe nada, pero es muy interesante que podamos ver que es una tendencia y una contratendencia. Es decir, una granja de bots ataca al hijo del presidente porque va a Acapulco, que es una playa muy popular y al alcance de todos los mexicanos. Eso es algo muy interesante, de todos los mexicanos, de todas las clases sociales. No es como Cancún, que es un lugar muy hermoso, pero que no está al alcance de todos porque es muy caro, porque los precios están en dólares, igual que Los Cabos, o igual que otros puertos. Destinos turísticos. Destinos turísticos, exactamente. Entonces dices, oye, está carísimo, pero ya el que la oposición vea en esto un jugoso hashtag que sea atacando, eso es algo muy interesante. Y luego entran otros grupos, pero grupos por ejemplo, de defensores del nuevo gobierno, de los pro-AMLO, AMLOistas, AMLovers, etcétera, etcétera, o sea, todo eso, que son gente real de carnita y huesito, y empiezan a hacer contrasentencias de Beatriz Admiramos, el nombre del hijo del presidente, que digo, tampoco se trata de estarlo mencione, porque digo, finalmente es un adolescente que tiene derecho, como todos los niños, a vivir una juventud, una infancia, una adolescencia libre, tranquila, sin estas cosas tan locas que, bueno, a su papá le tocó hoy ser presidente de la República y este es el precio que él va a tener que pagar de su libertad, como lo está pasando también el hijo de Trump, que le borraron las redes sociales, que no puede tener celular, que no puede ir a la escuela, que no puede vivir una adolescencia tranquila y vivir las loqueras que hacen los niños, los juegos, las bromas, porque inmediatamente son grabados, subidos a redes, y en ese ataque y esta pérdida, no solamente de esta parte del ser humano, de la intimidad. Exactamente. Y fíjate que además, perdóname, Ceci, querida, estas redes ya reactivas y de otra manera en respuesta, pasan fotografías de hijos de expresidentes que viajaban incluso en las
en las aeronaves y en los helicópteros destinados oficiales, exactamente, para irse a otros destinos mucho más lejanos, mucho más caros, carísimos, y presumiendo incluso las marcas de ropa que tenían. Entonces, se hace un contrapeso. Esto me parece interesante, aunque creo que ya ni siquiera es de tomarse en cuenta este tipo de asuntos, al mismo tiempo como que me comentabas antes de entrar al aire esta parte en que se pusieron a cantar un himno chileno comunista que representa al Partido Comunista, y se pusieron a cantarlo los señores de algún grupito, pues, porque no son muchos de Frena, tratando, le sonó bonito, y la falta de cultura absoluta. Para que vean quiénes son los comunistas. Pero esa ignorancia, y digo también es algo interesante, que algo que es muy, muy interesante, porque la nueva oposición, pues obviamente son novatos, vamos a tomárselos de broma. Como novatos, ellos ya no saben cuál es su identidad, y entonces cantan este himno chileno que se han cantado en todas las marchas comunistas, pero no saben. Son 3, 4 gentes, mira, y si tú ves las redes inundan de bromas, por ejemplo, algo que me gustó mucho, Tabasco, y sale una persona con son 4 personas en una plaza poniendo unas mantas, y alguien de broma le pinta muñequitos de colores y dice, una multitud no quiere al presidente, ¿no? Porque las mantas dicen, Tabasco, no te queremos. Pero Tabasco es un estado orgulloso de su presidente, orgulloso. Exacto. Pero muy, muy orgulloso, ¿no? Y sé que hay problemas porque en el pasado hubo un gobernador pasado, encerraba las plazas para que su esposa comprara, iban a tirar de cadáveres en otros lados. Yo fui a documentarlo, esto es algo muy, muy importante, y han pasado los tabasqueños, nuestros hermanos tabasqueños, también problemas de seguridad, como muchos estados, como ya lo están solucionando en Guanajuato, como pasó en Veracruz, como sigue siendo un terrible problema en Tamaulipas. Desgraciadamente hoy no, el gobernador actual de Tamaulipas no da pie, y ahora ya se reunieron y dijeron, señores, no podemos con esto, pero no firmaron INSABI, pero sí quieren el dinero. El señor de Jalisco ha pedido más de 15,000 millones de pesos, pero aún así sigue queriendo más dinero. Entonces, todo esto nos hace ver que las personas para los gobernados, y eso se ve en redes, o sea, todo esto que estoy comentando no es un tema que las redes en este fin de semana estuvieron sufriendo mucho y diciendo, oye, o sea, ¿qué más quieren? O sea, aquí estamos, ¿no? Los hospitales federales de Tamaulipas sí tienen recursos, y los hospitales estatales de Tamaulipas no tienen nada de recursos, y la gente se está muriendo. Exactamente, Ceci. Tú, como bien comentas de estos temas de un exgobernador de Tabasco, que precisamente un exgobernador atropelló por, al parecer, ir en estado inconveniente, en estado de ebriedad, y también fue un tema de redes, al igual que como estas personas de Frena, que ya lo sabemos, que ofrecen 500 pesos más llenar el tanque porque se les acompaña a estas marchas, y que está circulando incluso imágenes que tienen en WhatsApp, vienen incluso los teléfonos y muchas cosas. A mí yo te pediría, Ceci, sobre un tema que tú misma nos dijiste en redes, de un juez que liberó a un violador de una niña de 10 años, porque no había gozado, digamos, y que entonces no era delito. Viene una cuestión tremenda, o porque había gozado, no recuerdo bien, pero el chiste es que era lo que sea es obsoleto, es vergonzoso. No, además está totalmente subjetivo. No, pero además aunque hubiera ¿Quién dice una eso? violación, ¿Quién afirma eso? Que exactamente, tiene es una ninguna violación. importancia. Claro. Pero fue también algo que circuló en redes y que indignó, y nos indignó a muchísima gente. Adelante. Porque los jueces, es ahí donde dices, ¿cómo es posible que el Estado, y estamos hablando de Puerto Vallarta, el Estado, que el juez no vincula al funcionario de Puerto Vallarta que encuentra a esta niña, y la niña declara, me tocó mis partes? Por supuesto tendríamos que ver todo esto. Nosotros no somos peritos en materia penal, pero sabemos que es una violación o un abuso sexual. Entonces, no es posible que el juez a este funcionario de Puerto Vallarta no lo vincule a proceso. O sea, esto
algo muy terrible. Ahora ya todo el mundo le habla a Luis Alonso N., este funcionario que fue encontrado con una niña de 10 años desnuda. Pero ¿qué está pasando con nuestros jueces? Que están vendiendo la justicia, pero ellos prometieron en ese inicio de año que con todo el dinero que ganaban eran impolutos y eran prácticamente santos para ejercer la justicia. Entonces, eso es algo que lo hemos platicado ya en el programa, que tienen que ir mejorando, que si un magistrado vende, que si otro magistrado, que si algún juez le da la libertad a un... Que tenga una consecuencia jurídica. Exactamente, Ceci. Otra cosa también es el excomisionado de la Policía Federal, que reveló poco antes de su detención que el gobierno de Calderón iban a asesinarlo, y esto porque lo estuvieron cazando porque se reunió en un restaurante con Anabel Hernández. Entonces, este es otro de los tópicos también que hay que dar seguimiento, y digamos tampoco dejarnos distraer, como decimos, de otros temas, habiendo temas como de circunstancias jurídicas en las que ya se está actuando, que está actuando el gobierno y que son de verdadera importancia, ¿no? Y lo de Rafael Carabeo, querida, eso exacto, es algo que no podemos dejar. Ellos criticaron tantísimo a lo que pasó con Bejarano, esta doble moral de tenemos que terminarla. Ese video en donde Ricardo Carabeo recibe billetes de 500 y de 200 pesos y que era entonces un secretario técnico de administración del Senado y estaba con Ernesto Cordero, y pues ambos personajes eran íntimos amigos de Felipe Calderón, el presidente, que no sabía que había corrupción en su sexenio. Entonces, esta parte es muy delicada y hay fajos de billetes. Hay un video circulando en la red en donde estos fajos de billetes, así en bolsas de plástico, ahí no hay ligas, o a lo mejor las ligas están adentro de las bolsas de plástico, pues obvio no se ven, pero no es posible que estos funcionarios del PAN hoy se hagan de la vista gorda y digan que no existió en ese escándalo de Emilio Lozoya o de Brecht o HL y todo lo que hemos platicado también aquí en el programa de Voces del Periodista, que no lo digan y que se hagan que no existe. ¿Y por qué no comentan algo, no? Entonces sí es muy importante que nosotros estemos pendientes de eso y que no nos hagamos nosotros también de la vista gorda. Esto está pasando y esto pasó en nuestro país y debe haber consecuencias, como bien tú lo dijiste, consecuencias jurídicas, y los mexicanos, a lo mejor el presidente dice ya los perdoné, y está muy bien que los perdone, pero de todos modos también estará bien que el instituto, para devolver lo robado al pueblo, pues una cosa es el perdón personal del presidente y otra cosa es una consecuencia que compete a otro poder, y obviamente esto lo ha subrayado también el señor presidente de la República. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, la 760 de AM, y de manera diferida en Grupo Radio Turquesa, frecuencias de la Pantera Radio, la Nueva República. Aquí también, por favor, síganos en la noche por nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista diario. Así es que, bueno, pues estamos con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, el maestro Benjamín Castro, @carta robada, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y bueno, les mandamos los saludos del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, quien estará con nosotros el próximo miércoles, ya que hoy no le fue posible por algunos asuntos que él tenía. Y bueno, pues vamos a continuar ya en nuestro último bloque. Yo le pediría al maestro Mario Méndez Acosta, claro, tu comentario, tu aporte, algo que quieras agregar, sí, Mario, que creas importante compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas. Adelante. Sí, hay que señalar el éxito de la estrategia del gobierno mexicano de hacer frente a los requerimientos que ha causado la actual crisis, siguiendo una estrategia contraria a lo que hubieran seguido los gobiernos anteriores o lo que recomendaban los organismos internacionales. Es decir, ellos
obtendrían los recursos para hacer frente a la gran crisis simplemente endeudándose más, acudiendo a créditos a tasas no muy bajas de los organismos internacionales, y usar ese dinero para las acciones en contra del coronavirus, pero al mismo tiempo respetando en todos los aspectos el servicio de la deuda. La estrategia que logra Argentina imponer, que es la de que sea compartido el costo de la actual situación por los bancos, sobre todo los bancos internacionales y los gobiernos de los países, adquiere gran significancia, porque precisamente el gobierno de México, al haber rehusado a rescatar a las grandes empresas y a los grandes bancos, los obligó, porque pues, tampoco se iban a quedar, se iban a hundir, a obtener recursos de otras fuentes y no directamente del gobierno federal, de la disponibilidad del gobierno que era necesario en ese momento utilizar para hacer frente a los daños directos de la pandemia. Entonces, ya se ha logrado un consenso en general en que precisamente los grandes grupos financieros de las que controlan los grupos comerciales y los grupos industriales han logrado ese financiamiento que requerían por distintos medios que tienen que ver mucho con el manejo que tienen con sus matrices internacionales, ¿no? Con sus empresas madre en todo el mundo. Entonces, este dinero es un excedente que queda idealmente situado para hacer frente a los gastos de la pandemia, y al mismo tiempo no poner en peligro la recuperación del proceso económico que se tiene que alcanzar por lo menos el año que entra. Estamos viendo que, sobre todo en el caso de México, no hubiera habido este problema de baja de producto del país, de no haber existido la epidemia. Es justo al contrario de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde ambos efectos se suman y empeoran las perspectivas para llevar adelante la recuperación el año que entra. Entonces, es una buena noticia que se aúna a lo que señalamos también de la vacuna, pero también a la estabilización del crecimiento de los efectos de la pandemia en México, que ya estadísticamente ya no resulta una simple fluctuación probabilística del fenómeno, sino que sí muestra una tendencia a estabilizarse y a la baja. Eso se ha ya manifestado por una semana completa, lo que hace muy probable que sea un simple movimiento del azar. Muchísimas gracias, Mario querido. Ahí te pido silenciar tu audio, por favor. Es que estamos, queridos amigos, por el audio más que del internet, estamos también enlazados vía telefónica para asegurar la transmisión de radio. Bueno, pues maestro Benjamín Castro, adelante, maestro querido, con lo que usted crea pertinente agregar. Bueno, me gustaría detenerme un poco en la cuestión de la oposición, porque hoy el presidente López Obrador dijo algo que yo había venido comentando acá con algunos amigos, que es que la oposición no está o no se conduce
digámoslo así, bajo una idea articulada o algún pensamiento coherente, ¿verdad? Sino que nada más la rige, dijo el presidente hoy, el coraje y la rabia, ¿verdad? Es decir, porque uno ve lo cargado que están los memes, los mensajes, lo que hace Frena, lo que dicen, lo que argumentan cuando argumentan, y uno se da cuenta pues de que no hay ni siquiera la ideología anticomunista de los años 60 como la que promueve Gloria Álvarez, ¿verdad? Modificada ahora ya no contra Cuba y contra el oro de Moscú, sino contra el Foro de Sao Paulo, que dicho entre paréntesis es un instrumento del Departamento de Estado norteamericano, no tiene nada de comunista, pues es una serie de grupos, en algún momento hubo algunos gobiernos, pero con una agenda que impuso el Departamento de Estado. Así que no hay pues una ideología por parte de la derecha, y esta bancarrota se ve claramente en el hecho de que hoy el diario Reforma no propone al líder de Frena, a Gilberto Lozano, como contrapeso a el gobierno del presidente López Obrador, sino propone a Ricardo Anaya, el político probablemente más desprestigiado del país, después de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. Y de que Calderón no tienen figuras, pero tampoco tienen y esto yo creo que es lo principal y la principal ventaja que tiene el gobierno y las fuerzas que lo apoyan, que es que no tienen un planteamiento coherente. Los dije, yo conozco aquí a varios personajes de la derecha regiomontana, muy peculiar, ¿verdad? Y sí, en efecto, sus argumentos son de odio, de coraje, sobre todo de clasismo. Un clasismo, ¿cómo podríamos decir así? Muy encarnado en cada uno de ellos, ¿verdad? Porque todo lo miden así. Hablan de fulano funcionario, dicen, y ese pobre diablo o ese perdedor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ven al presidente así como alguien que no tiene o no viste a la moda, digamos, o no tiene ropa de marca, porque eso le preocupa, obviamente. Simplemente el decirle López, como si fuera con eso una ofensa, ¿no? Sí, entonces lo llena el racismo y el clasismo y la falta de un discurso coherente que pudieran transmitir a la gente, ¿verdad? No lo tienen, y eso lo refleja hoy Reforma, porque pues, Reforma no recurre al paladín, al que anda queriendo levantar la insurrección golpista, que es Gilberto Lozano, el empleado de FEMSA, esta empresa de acá de Monterrey, sino que propone a Ricardo Anaya, Canallín, como le dicen, y pues no, es de plano no tener nada, ¿verdad?, en el morral, no trae nada a la derecha en el morral, por eso no han tenido ningún éxito, y menos con la ola de información que va a salir de parte de Lozoya, ¿verdad?, y sus locutoras iba a cantar, ya está cantando, ya empezó, entonces eso va a simbrar a la derecha y la va a dejar muy, muy mal parada. Por eso tenemos que apurarnos para que tengamos la vacuna y recuperemos la economía, ¿verdad? Excelente, maestro, gracias. Ceci, querida, muy rápido, si fueras tan amable, ya nos vamos. Claro que sí, pues bueno, primero ya está la patente de la vacuna de China, pero eso no significa que descuidemos, que bajemos. Por favor, cuídense, cubrebocas, gel, lavado de manos, careta. Careta, por favor, cúbranse los ojos, por favor. Y a toda la gente que ama. Por favor, cuidémonos y así vamos a cuidarnos todos. Gracias, queridos amigos. Gracias, Mario Méndez Acosta. Gracias. Benjamín Castro, Ceci Tapia, y sobre todo a ustedes, queridos amigos. Gracias. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso se trata. Visítenos en nuestro canal de YouTube en las noches, por favor, también, o al horario que ustedes quieran. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Gracias.